Muy buenas noches. Soy Bianca Sobay, como presidenta de la Fundación Osorio y Barreto les doy la bienvenida al primer Town Hall de Salud Mental en Puerto Rico. Es una plataforma que servirá para presentar soluciones y respuestas a una problemática que nos afecta absolutamente a todos, la crisis de salud mental. En este esfuerzo titánico, en alianza con el periódico Metro, Radio Isla 1320, Noti1 630, Jugando Pelota Dura, la revista Es Mental y la organización periodística Overseas Press Club, nos deja atrás las competencias mediáticas y ejerce responsabilidad por el bienestar de nuestro pueblo. De igual forma, agradecemos a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico por abrirnos sus puertas para realizar este gran evento. Un panel de expertos conformado por psicólogos y psiquiatras han elaborado y los cuestionamientos que reflejan esta cruda problemática que vivimos actualmente en Puerto Rico en cuanto a salud mental se refiere. Los precandidatos a la gobernación en pleno año eleccionario se encargarán de responder y profundizar en el tema, presentando sus propuestas y estas soluciones para los problemas sociales. No promesas que luego quedarán en letra muerta. Bienvenidos al Town Hall de Salud Mental. Buenas noches y bienvenidos al primer Town Hall de Salud Mental en Puerto Rico. Mi nombre es Alex Delgado, soy periodista y programador de Noti1 630 y me acompaña Damaris Suárez, quien además de trabajar como periodista investigativa en el Centro de Periodismo Investigativo, modera un espacio de análisis de lunes a viernes en Radio Isla. Buenas noches, Damaris. Muy buenas noches para ti, Alex, y también para todos los que nos sintonizan a esta hora. Si usted está viendo y escuchando bien Radio Isla y Noti1, en ellos nos hemos unido a este gran esfuerzo, comprometidos como siempre con el bienestar del pueblo puertorriqueño. Antes que todo, queremos comentarles que nos pueden ver a través de las plataformas digitales de Metro Puerto Rico, Noti1 630, el Overseas Press Club y Es Mental. Así mismo es. Además, nos pueden ver y escuchar por las ondas radiales de Radio Isla a través del 1320 en San Juan, pero además en nuestra cadena, el 1490 en Ponce, el 1080 en Calley, así como nuestras plataformas digitales, tanto en Facebook, Roku TV y radioisla.tv. Antes de presentar a nuestro primer invitado, queremos hacer la salvedad de que los turnos del Town Hall de Salud Mental fueron sorteados frente a los aspirantes a la gobernación antes de comenzar el evento. Además, queremos resaltar que se extendió la invitación a todos los partidos políticos. Sin embargo, el Partido Nuevo Progresista no participará del mismo. Como bien saben, la comisionada residente Jennifer González dio a luz en las pasadas semanas a sus gemelos y por esa razón no pudo acompañarnos. En cuanto al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, declinó asistir. Los que sí dijeron presente para participar de este evento durante las próximas 2 horas son los aspirantes a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza, así como Javier Jiménez por Proyecto Dignidad y Juan Dalmau por el Partido Independentista Puertorriqueño. A pesar de que Juan Dalmau es el candidato a la gobernación que representa la alianza entre el PIB y el movimiento Victoria Ciudadana durante las elecciones generales de noviembre, el doctor Javier Córdoba Iturregui estará con nosotros para presentar las posturas de Victoria Ciudadana en cuanto al tema de la salud mental. Gracias a todos los candidatos por decir presente, también a los psicólogos y psiquiatras expertos en los diversos temas de salud mental que estaremos abordando, por colaborar con esta iniciativa enviando las preguntas que le haremos a los aspirantes a la gobernación. Ahora sí, le damos la bienvenida al aspirante a la gobernación de la noche, Javier Jiménez, de Proyecto Dignidad. Alcalde, bienvenido. Hola. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Saludos, Alex. Muy buenas noches, Damaris. alcalde. Gracias. Toma asiento, por favor. Bueno, le vamos a hacer varias preguntas y obviamente esperamos que podamos hablar sobre el tema de la salud mental. Tendrá 2 minutos por cada una de las preguntas para responderla. La primera pregunta es de la doctora Minna Rivera, expresidenta de la Asociación de Psicología. Dice la doctora, o establece la doctora Rivera, en los últimos años se ha visto un incremento
en las personas adultas mayores que están expuestas a actos violentos. ¿Qué medidas usted propondrá o propondría como gobernador para proteger a esta población? Mira, esa población en Puerto Rico está creciendo significativamente. Hoy en día el 28% de nuestra población son personas mayores de 60 años y requieren una atención especial. Lamentablemente, gobierno tras gobierno no ha tenido la prioridad en estas personas, y cuando tú vienes a ver, muchas de estas personas están solas en sus casas. Sus padres son padres de hijos que están trabajando con tantas situaciones y como consecuencia están sufriendo de un abandono. Esto también tiene la consecuencia que tienden a caer en una serie de deficiencias o de salud mental, como son las depresiones, como son las ansiedades. Y una de las cosas que nosotros estábamos proponiendo, vamos a estar proponiendo, que yo he implementado en San Sebastián, es que vamos a darle énfasis a lo que son las cuidadoras o lo que son las amas de llaves o auxiliares en el hogar. En San Sebastián, para que tú tengas una idea, nosotros con los fondos federales que llegaron hace un par de años atrás, nosotros reclutamos alrededor de 250 amas de llaves, asignamos alrededor de 5.7 millones de dólares en el presupuesto nuestro para atender a las personas mayores de edad y que tuvieran una mejor calidad de vida. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, sobre todas las cosas como sociedad, es darle atención especial a nuestras personas de mayor edad, y no solamente en el cuidado, sino también en los servicios médicos que hay que darle. Todos estos actos de violencia que tú puedes ver en sectores como personas de mayor edad y otros sectores son la consecuencia de una serie de situaciones que estas personas que cometen estos actos han pasado en su niñez o que están pasando actualmente. Alcalde, la pregunta que le voy a hacer la ha formulado la psicóloga, la doctora Esther Figueroa Ríos. ¿Cómo atendería la violencia doméstica a nivel de prevención en las etapas tempranas de desarrollo? Pues sencillo. Una de las cosas que genera la violencia doméstica son consecuencias de enfermedades mentales y de traumas que han sufrido muchas de estas personas que incurren en la violencia doméstica. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente es que muchas de estas violencias surgen como consecuencia de niños que fueron maltratados, que no fueron debidamente atendidos por esas familias y que subsiguientemente se convierten en hombres adultos agresores. Así que una de las cosas que tenemos que atender nosotros como sociedad es el maltrato de niños para que subsiguientemente no tengamos adultos maltratantes. Igualmente, muchas de las consecuencias de estas personas que son maltratantes son personas que son adictas al consumo de algún tipo de sustancia, ya sea sustancias controladas o puede ser también que son adictas al alcohol. Como consecuencia también generan este tipo de agresión. Así que cuando nosotros vamos a ver ese problema junto con el problema de nuestros viejitos de edad avanzada, tenemos que ver cómo como sociedad nosotros estamos enfrentando la base fundamental de toda esta problemática de deterioro en nuestra salud mental que tiene como consecuencia todas estas situaciones de agresividad contra personas mayores y contra mujeres. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que atender es esa base fundamental, esa niñez fundamental. ¿Qué está pasando en esta primera etapa de nuestros seres humanos? Oía yo una persona que me dijo hace algún tiempo que en un periódico de circulación general, la que es secretaria hoy de la familia, había dicho que en una semana o 2 semanas habían recibido alrededor de 400 querellas de maltrato de niños. Así que si nosotros no atendemos esa base fundamental, pues subsiguientemente vamos a tener todas estas consecuencias. Alcalde, la próxima pregunta la formula la doctora Sayana Figueroa, psicóloga consejera. La violencia es un fenómeno complejo y multifactorial, sin embargo, nos gustaría conocer cuáles serían las líneas de acción para atender el problema social de la criminalidad a corto plazo y otras a mediano y largo plazo. Bueno, a largo plazo nosotros tenemos que volver a lo que te dije anteriormente. Nosotros tenemos que enfocar lo que es la prevención, lo que son la identificación a temprana edad de problemas psicológicos en diferentes individuos. Igualmente la educación.
uno de los factores que ocasiona la violencia son factores primarios que subsiguientemente en ese comportamiento del ser humano genera estos tipos de violencia. Yo oía los otros días que la legislatura había recién aprobado una medida que le iba a quitar la licencia a las personas que disparaban de carro a carro, le iba a quitar la licencia por espacio de 5 años. Cosas como esta lo que hacen disminuir la criminalidad básicamente es nada. Tenemos que tener, no podemos perder de perspectiva que si nosotros queremos combatir la criminalidad, si nosotros queremos combatir la violencia, tenemos que atacarla en etapas primarias. ¿Por qué en esas etapas primarias? Porque nosotros los seres humanos somos como un recipiente, que nosotros vamos recibiendo de nuestro ambiente todas las experiencias que hemos tenido, absorbemos todos los traumas que nos puedan ocasionar diferentes experiencias y como consecuencia, subsiguientemente cuando somos grandes, pues tenemos ese tipo de comportamiento. Pues qué mejor nosotros que comenzar en las escuelas. Número 1, previniendo, enseñando el respeto que debe haber entre unos y otros. Número 2, identificando personas, niños con diferentes condiciones de salud mental, que pueda conllevar o desembocar en una agresividad cuando sean ya adultos. Qué mejor que nosotros prevenir, enseñando y educando. Una de las consecuencias de la criminalidad es el uso de sustancias controladas. La cuarta pregunta, alcalde. Y conversamos con Javier Jiménez, quien es el aspirante a la gobernación por Proyecto Dignidad en este Town Hall de Salud Mental. Esta pregunta, Jiménez, la formula la catedrática asociada de la Universidad Albizu, la doctora Nina Martínez, y lee como sigue. La plataforma de su partido establece que la familia es la estructura más importante de la sociedad y que una familia saludable física, mental y espiritualmente garantiza la salud de un pueblo. ¿Qué acciones llevaría a cabo para fortalecer la familia, tomando en cuenta la diversidad y los cambios sociales que han ocurrido en los últimos años y que han contribuido a la desestabilización de la estructura familiar? Mira, la familia es la base fundamental de cualquier sociedad. Es donde nosotros nacemos, es donde nosotros adquirimos las primeras experiencias. Y es importante que esa familia sea una familia estable en la mayor medida posible. Sabemos de unas realidades que tenemos muchas familias que solamente está presente uno de los padres, pero nosotros como gobierno debemos promover a través de diferentes programas el que la familia sea fortalecida si queremos tener una sociedad fortalecida. De lo contrario, todas las problemáticas que tiene la familia o todas las situaciones que puedan desencadenar en traumas en ese niño, subsiguientemente nosotros vamos a tener niños que son consecuencia de esos traumas que están pasando. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy presente es que si nosotros fomentamos el que haya un respeto entre hombre y mujer, que esa relación de familia se dé una relación entre dos personas iguales, que eso se vaya fomentando desde edad primaria. Nosotros podemos tener ese núcleo familiar fortalecido y cuando tú tienes al papá, al mamá fortalecida, pues definitivamente en esa institución que es donde nosotros crecemos y nos criamos, pues definitivamente vamos a tener mayor fortaleza. Pero es importante que nosotros tengamos presente que para poder nosotros construir una sociedad estable, tenemos que empezar por la base. Como te digo, primero identificando en etapa primaria problemas de salud mental. Si nosotros identificado en etapa primaria problemas de salud mental, podemos atacarlas inmediatamente y vamos a tener subsiguientemente hombres y mujeres saludables. Lo segundo, desarrollar programas. ¿Desarrollar programas para qué? Para que se fortalezca ese ser humano, para que podamos prevenir que ese ser humano caiga en algunas deficiencias de salud mental. ¿Y cómo podemos hacer eso, alcalde? A través de desarrollar diferentes programas, como son programas de recreación, de deporte, como son programas de actividades comunes como pueblo, como son las actividades que incluyen otras entidades, porque el problema de salud mental y el problema de criminalidad y todos estos problemas de comportamiento, no solamente el gobierno puede ser el actor principal. Esto requiere de una participación
más amplia, donde los medios de comunicación, donde las universidades, donde las entidades de bases de fe puedan intervenir. De lo contrario, cuando tú vienes a ver que el gobierno solamente es el que sea la fuerza que lleva la lucha para trabajar contra enfermedades mentales y contra adicciones, pues vamos a tener la consecuencia que tenemos de año en año. Tú puedes ver un gobierno que solamente asigna alrededor de 193 millones de un presupuesto de 13.740 millones Ese es el problema, no es la prioridad a una entidad como ANSCA. Tú tienes que en salud de corrección asigna solamente 44 millones. Y cuando tú ves AMSCA, en vez de estar en la calle trabajando, identificando los problemas y ayudando, muchas veces se meten en oficina, ve los presupuestos cuando tú vienes a ver que en el 2021 tenían 870 empleados, aumentan casi a 2.300 empleados, pero cuando ves cuánto destinan a servicios directos, bajó 28 millones y aumentó 14 millones en administrativo. Si nosotros no cambiamos ese enfoque, nosotros como sociedad, pues definitivamente con más leyes punitivas no vamos a hacer nada. Nosotros tenemos que atender los que están virados hoy en día, claro, ¿verdad? Con medidas fuertes para atacarlo, pero si no, nosotros no vamos a la base fundamental de que es la niñez, el ser humano cuando se está formando, pues definitivamente no vamos a tener. Muchas gracias, muchas gracias. Y éxito, alcalde. Muchas gracias. Javier Jiménez, aspirante a la gobernación por Proyecto Dignidad. Muchas gracias, Damaris. Un estudio realizado por la doctora Glorisa Canino del Recinto de Ciencias Médicas en el año 2016 expuso que un 18.7% de la población entre 18 y 64 años presenta un trastorno psiquiátrico, 12.5% trastornos de ánimo, 12.5% trastornos de ansiedad, 11.5% trastornos de uso de sustancias controladas, 9.7% presentó depresión mayor, un 6.3% fobia social, un 5.2% ansiedad generalizada, 4.7% agorafobia y 3.2% trastorno bipolar. 8 años después de este estudio, ¿creen que estas cifras han disminuido o han aumentado? Regresamos en breve con el primer Town Hall de salud mental en Puerto Rico. Ya estamos de regreso al primer Town Hall de salud mental. Mi nombre es Margarita Ponte, periodista. Trabajo en el programa televisivo Jugando Pelota Dura y se encuentra conmigo alguien a quien respeto y aprecio, Felipe Gómez Martínez, vicepresidente del Overseas Press Club. Muy buenas noches, Felipe. Buenas noches, Margarita, al invitado y a todos los que nos sintonizan. Agradecido de compartir contigo y con todos los que nos escuchan a través de Radio Isla 1320 AM y nos ven por las plataformas digitales de los diversos medios de comunicación que se han unido a esta iniciativa. Que me parece buenísima. Felipe, de inmediato vamos a entrar a invitar a todos los que nos sintonizan a que lleguen hasta sus redes sociales, las de Metro Puerto Rico, el Overseas Press Club, Noti1 y Radio Isla, para que vean allí todo lo que está sucediendo aquí en el Town Hall de Salud Mental. Bueno, vamos a recibir al segundo aspirante a la Así es. gobernación. Se trata del doctor catedrático Javier Córdoba Iturregui. Muy buenas Saludos, noches. ¿cómo está? Buenas noches a ustedes. Buenas Bienvenido. noches. Gracias. Gracias a usted por estar aquí. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Voy a comenzar con la serie de preguntas. Le quiero recordar que han sido formuladas por expertos en el tema de la salud mental. En este caso, la pregunta la hace la doctora Bernice Hernández. Ella es psicóloga. Es la siguiente. ¿Qué ustedes proponen como partido para poder trabajar con la educación desde las familias, igualmente desde los profesionales escolares y hasta el sistema, ¿verdad?, de servicios sociales, para poder bajar esas estadísticas sobre el tema de maltrato y negligencia de menores que tanto nos alarman? Pues mira, ciertamente el problema del maltrato de menores es un tema fundamental que nos parece que hay que atajarlo de manera bien especial. En Puerto Rico hay un problema grave de problemas de trastornos de salud mental en la niñez y en los adolescentes. Estamos hablando de sobre 150,000 niños y niñas por lo menos, ¿verdad? Estudios un poco conservadores plantean esta situación.
Y expertos han determinado que hay que declarar incluso una emergencia de salud mental en Puerto Rico con respecto a la niñez. Así que ciertamente esto es un problema que es fundamental para la sociedad y tenemos que trabajarlo. Nosotros tenemos primero que llevar a cabo una política salubrista con base comunitaria. Nosotros tenemos que llegar a las comunidades para determinar dónde están estos menores que tienen problemas de salud mental, identificarlos. Y a su vez identificar a personas que están vulnerables a este mecanismo. Me parece que el trabajo comunitario es fundamental. Sí, ese esfuerzo no puede ser aislado una cosa de la otra. Correcto. Y entonces nosotros tenemos que establecer también un mecanismo de trabajo mucho más sólido del que se está haciendo ahora, interagencial, intersectorial. Tenemos que comunicar a la escuela con las familias, con los centros de trabajo de los padres y madres de esos menores, con las clínicas de salud también, que a veces identifican a las personas y le dan servicio. Aquí nosotros tenemos un problema tremendo con el Departamento de la Familia. Tiene que estar removiendo de sus hogares a miles de niños y niñas anualmente. Hay algunas estadísticas que hablan de 3.000 y nosotros sabemos que el Departamento de la Familia, como todo el resto del gobierno de Puerto Rico, tiene unos problemas de escasez de personal, que quiere decir que no se está atendiendo la mayoría de los problemas de maltrato que se están dando a nivel de la familia. Y son casos, al ser niños, ¿verdad? Y sé que coincide, son casos tristes. Correcto. Sí. Bueno, vamos a pasar, porque estuvimos hablando precisamente de los jóvenes, cómo atender las opciones que presenta el movimiento para atender en cuanto a los niños. ¿Qué tal los adultos mayores? Sabemos que por la emigración ha aumentado la edad promedio en la población en Puerto Rico. ¿Cuáles serían las propuestas de ustedes para mejorar la calidad de vida que va de la mano con la salud mental precisamente de la población envejeciente? Correcto. En Puerto Rico, y esto es una cosa que está pasando a nivel mundial, pero en Puerto Rico se acentúa por lo que planteas de la emigración y de la crisis económica que hay en el país, que obliga a muchos jóvenes a ni siquiera plantearse la procreación. Hay una población envejeciente cada vez mayor, 750.000 a 800.000 personas de 65 años o más. De esas personas se estima, también estudios conservadores, que más del 20% padecen de trastornos de salud mental. Así que estamos hablando de un problema bien serio y a su vez se identifica que más de la mitad de los problemas de la gente que tiene, de adultos mayores, problemas de salud mental, no son atendidos por el gobierno. ¿Cómo los van a atender ustedes? Entonces, tenemos una situación aquí. Yo creo que el planteamiento que hice ahorita con respecto a la política salubrista con base comunitaria es fundamental, porque nosotros tenemos que identificar dónde están esas personas. Hay que ir a las comunidades, hay que visitar casa a casa a la gente. Esto es algo que tenemos que hacer como sociedad, porque incluso hay una cantidad de 175.000 adultos mayores que viven solos y solas. De hecho, la mayoría son mujeres. Nosotros tenemos que tener algún mecanismo de llegar a donde ellas. Tenemos que levantar un sistema de información que nos permita saber dónde están esas personas. Como un censo de esta población. Un censo, exactamente. Un censo que implica que tú, obviamente, vas a visitar a las personas con un objetivo, pero vas a aprovechar y vas a bregar con los adultos mayores, vas a bregar con los menores de edad y vas a bregar con problemas de salud más allá del problema de salud mental. Pero nosotros tenemos que identificar dónde están los problemas. Primero, para poder hacer actividades de prevención, que nos parece que son fundamentales y debe ser el corazón de cualquier proyecto de salud de un país. Prevención. Pero donde identificamos que ya hay problemas de trastorno, entonces tenemos que ir a atenderlos. Hay que ir a donde ellos, porque ellos lamentablemente no tienen quizás la capacidad de llegar a donde nosotros. Le pregunto entonces, ya se agotó el tiempo, ¿verdad? Los 2 minutos ahí, voy a la tercera pregunta. Está la fórmula la doctora Esther Figueroa Ríos. Ella es psicóloga. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las propuestas de salud mental del Partido Movimiento Victoria Ciudadana para la población correccional? Pues mira, nosotros vivimos en una sociedad extremadamente violenta. Tenemos un problema con una economía en crisis que lleva más de 20 años en una depresión económica, que crea una situación de ansiedad, de miedo, de un montón de personas que les están afectando, por ejemplo, el sistema de retiro, personas que están activas ahora mismo. Esas pensiones, ese miedo a perderlas. Correcto. Tenemos una situación con los jóvenes que no tienen empleos estables, que no tienen posibilidad de tener un hogar propio. Tenemos gente que no tienen incluso posibilidad de crear una familia.
Tenemos una sociedad a su vez que tiene unos niveles de pobreza brutales. Más de la mitad de nuestra población está bajo niveles de pobreza o cerca de la mitad. Cuando hay niñez, ese porcentaje sube a 60%. Tenemos una sociedad profundamente desigual, además. La riqueza está distribuida muy desigualmente y esos son elementos que generan actividades de criminalidad. Tenemos entonces una sociedad donde hay una violencia fuera de control, la corrupción, que debemos mencionar también, violencia doméstica, violencia de género, violencia contra todo aquel que es distinto a nosotros. Tenemos un problema con la violencia en las calles, con la guerra contra los puntos de droga. Y eso es un tema que nos parece fundamental. Y en cuanto a atender la población correcta. Correcto. Nosotros tenemos que hacer unas actividades más de la mitad de los presos en Puerto Rico están presos por uso de sustancias controladas. Nosotros proponemos que se establezca de manera inmediata un sistema de manejar la política del uso de sustancias controladas con una política salubrista. Tenemos que descriminalizar la mayoría de las drogas que lo que hacen es que no nos permiten llegar a cabo un tratamiento adecuado hacia esas personas. El 80% de las personas que están presas consumieron drogas en edades de adolescencia y más de la mitad están ahí por el uso de sustancias controladas sin haber cometido ningún acto criminal, más allá de ese. Pues muchísimas gracias por haber compartido, ¿verdad?, lo que usted pondría en vigor de ser candidato. Hasta aquí llegamos. No, tengo una pregunta adicional para él, voy a aprovechar, de la doctora Lisa Meléndez Samó. Ella es una experta en vínculo humano-animal. Sabemos, las mascotas se han convertido en parte de la familia y seguramente la audiencia coincidirá conmigo en ello, ¿no? Muchas veces cuando hay este problema de violencia doméstica, se utilizan las mascotas como un elemento de cohesión, de manipulación, etcétera. ¿Cómo visualiza usted el poder atender esos casos de violencia de género donde la víctima o el agresor, mejor dicho, utiliza precisamente la mascota, el abuso mental, emocional, etcétera, para lograr su propósito? ¿Cómo se puede atender eso? Sí, mira, de hecho, gran parte de lo que es la violencia doméstica no necesariamente tiene que incluir agresiones físicas. Están las agresiones mentales, está el control de la persona mediante hablar y someter sobre todo, ¿verdad?, a las mujeres, someterlas y no necesariamente agredirlas físicamente. Eso es parte esencial de la violencia doméstica. Yo, cuando mencioné ahorita el hecho de la violencia que hay en el país, mencioné la violencia de género, mencioné la violencia contra todo aquel que es distinto a nosotros. Estaba pensando incluso en la parte del componente de los animales, porque aquí también hay un abuso tremendo contra los animales que tiene que ver en gran medida con la falta de sensibilidad que la misma sociedad va creando y que crea tantos problemas de salud mental. O sea, que están conscientes de que ese agresor en potencia puede manipular a la mujer en el ciclo de violencia a través de la mascota. Claro, definitivamente, a través de la mascota y a través de muchos otros mecanismos de control psicológico. ¿Cómo se puede atender eso? De maltrato psicológico. Bueno, yo creo que tiene que haber un elemento de educación que es fundamental. Nosotros defendemos con mucho vigor la educación con perspectiva de género, que sabemos que hay personas en la sociedad que están en contra de esas políticas. Nosotros entendemos que eso es fundamental para poder educar y erradicar o eliminar lo más posible, reducir lo más posible la violencia de género, que adquiere dimensiones físicas, ¿verdad?, pero también de control psicológico, como está relacionado con esta pregunta. Yo creo que la educación con perspectiva de género me parece que es un elemento fundamental. La educación en general es esencial, pero nosotros tenemos que crear un ambiente también de una economía sostenible, una economía sólida, que cree buenos empleos, que la gente esté contenta. La salud es mucho más allá que el tratar las enfermedades, tiene que ver con todo el ambiente social que rodea a las personas, y en ese sentido el desarrollo de un proyecto económico sólido, sostenible en el país es fundamental. Ayudaría en todo eso. Bueno, muchas gracias entonces al profesor Javier Córdoba Iturregui por haber compartido su visión sobre opciones, un análisis de la situación, pero también las propuestas que tienen en mente en Movimiento Victoria Ciudadana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Comentábamos aquí, ¿verdad?,
mi compañero y yo, qué importantes estos foros. Permiten que todos nos nutramos con lo que se habla aquí. Tomando en consideración que son cerca de 800,000 personas en Puerto Rico que de alguna manera tienen algún tipo de condición de salud mental, que reciben servicios. Y este es el problema, como digo yo, como el elefante en la cristalería, que los gobiernos lo ven, pero no necesariamente le meten mano. Vamos a conocer qué propone para atender este problema nuestro tercer aspirante a la gobernación, en este caso Jesús Manuel Ortiz. Adelante. Saludos. Adelante, muchos saludos. Saludos. Qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias. Saludos, bienvenido. Bienvenido. Saludos a la gente que nos está viendo. Vamos. Adelante. Primera pregunta la tiene Felipe. Sí, recuerda que tiene 2 minutos. Muy bien. Bueno, tomando en consideración, si recuerdo bien, ustedes tienen la salud mental como en cuarto lugar en el programa, en el programa del Partido Popular. Bueno, supongo que te refieres en cuanto a al programa de prioridad. gobierno pasado. Sí. El programa de gobierno de la elección de 2020. Es un programa bastante completo, pero ciertamente está incluido el tema de la salud mental. Ok, pues entonces voy con la pregunta de la doctora Nina Martínez, catedrática asociada de la Universidad Pedro Albizu. Ella plantea pues que parece que el Partido Popular, en el pasado, usted dirá si hay una modificación en la propuesta que va a hacer, centra lógicamente en AMSCA para poder atender el problema, pero sabemos que AMSCA es señalado por una serie de deficiencias, tanto presupuestarias como de personal y todo eso. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes alrededor de AMSCA para atender el problema de salud mental? Pues mira, Felipe, primero agradezco la invitación de ustedes aquí a este foro, que es bien importante que se atienda este tema, que es fundamental. De entrada, cualquier plataforma de gobierno que entienda el rol del gobierno en el siglo XXI tiene que entender 2 cosas sobre la salud mental. Número 1, que hay que derrotar los estigmas que hay con la salud mental. Y número 2, que se trata de un problema, de una crisis de salud pública. Cuando tú tienes más del 50% de los ciudadanos que tienen situaciones que los exponen a problemas de salud mental, tienes una crisis de salud pública. Así que lo primero que te tengo que decir es que en la plataforma que estamos trabajando para mi gobierno, nosotros vamos a tratarlo de tal manera. Segundo, AMSCA. AMSCA se tiene que reformar, sin duda, y hacia esa dirección vamos nosotros. AMSCA es una agencia que tiene casi $200 millones de presupuesto, que en los últimos años casi triplicó la cantidad de empleados. Sin embargo, yo estoy seguro que si preguntamos aquí, nadie coincide en que han mejorado los servicios, así que hay que reformarlo. Me parece que tiene que enfocarse en un modelo más comunitario, más de salud, que interrelacione las agencias, interdisciplinario, que permita la participación del gobierno, de las entidades sin fines de lucro, de las comunidades, para llevar los servicios a esas comunidades remotas que hoy no llega el servicio de salud mental. Tercero, me parece que tiene que enfocarse y tiene que redirigirse a la prevención, principalmente primaria, que es aquella que atiende los factores de riesgo para que no lleguemos y nos mantengamos en el modelo tradicional de ser reaccionarios, porque al final del camino el modelo reaccionario es más caro, no atiende los problemas y permite que la gente, atender a la gente cuando ya tiene la enfermedad. Así que hay que ser más activo, más proactivo. Cuando habla de primaria, ¿eso incluye edades tempranas? Pues mira, cuando hablo de primaria me refiero a la prevención de los factores de riesgo de la población para evitar que la enfermedad llegue. Sí, claro. Por supuesto, la edad temprana es un tema que tenemos que atender, porque atender los niños en edades tempranas tiene un efecto importantísimo en su desarrollo como ser humano y tiene que estar, es fundamental para y abordar a la agencia quizás creo que va a ser de mucha ayuda. Tiene que reformarse AMSCA y mi plan de gobierno va a incluir una formulación de una nueva visión para AMSCA. Le pregunto a Jesús Manuel Ortiz en este momento, ¿verdad? La población de 60 años o más en Puerto Rico, señores, eso sigue creciendo, sí, ¿verdad? Así que es un tema que es medular. ¿Qué políticas públicas se encuentran en su plan de gobierno que atienda aspectos de retiro, salud y seguridad para los adultos mayores? Quiero hacer énfasis que esta pregunta ha sido formulada por la doctora Esther Figueroa Ríos, quien es psicóloga. Lo primero es entender a qué población servimos. Tenemos una población que casi el 30% son personas de edad avanzada, por lo tanto tenemos que saber a quién nosotros servimos. Desde el punto de vista de las políticas públicas que debemos atender para ellos, yo creo, y mi plan de gobierno va enfocado en atender 3 áreas específicas. Primero, lo que es la situación económica. Eso incluye las oportunidades de trabajo para los que están buscando trabajo. En Puerto Rico hay personas de edad avanzada que buscan trabajo. Ha aumentado la cantidad.
Así es. Segundo, retiro, que ha sido impactado por la quiebra y sin duda es una deuda que tenemos con nuestros retirados y retiradas y que tenemos que seguir trabajando, aunque haya iniciativas para llegar al fondo. Tanta incertidumbre. Y es parte, en gran parte, causante de las situaciones emocionales que tienen muchos de ellos. El segundo aspecto que hay que atender, sin duda, son el acceso a servicios de salud y uno que a mí me parte el alma, ¿Cuál? que es la epidemia de la soledad. Hay viejos y viejas nuestros que están abandonados en los hospitales, abandonados en sus casas, en sus comunidades, y los tenemos que atender. Y el tercero es la calidad de vida. ¿Cómo? Primero tenemos que reformular, hay que hacer una revisión total del sistema de Departamento de la Familia y el manejo de las querellas, que ya sabemos que son más que el maltrato de menores, de cómo los manejamos. Segundo, el tema de buscar espacios de entretenimiento en lo que son ciudades amigables para nuestros adultos mayores, de entretenimiento, contacto con la naturaleza, charlas y adiestramiento para estilos saludables de calidad de vida, son fundamentales, todo en un sistema de salud comunitario que permita la integración del gobierno, las comunidades, para que lleguen a los lugares remotos donde no llegan hoy. Sí, que esos adultos mayores se sientan, ¿verdad?, que están Que acompañados. están atendidos. Eso no pasa hoy, lamentablemente. La próxima pregunta es de la doctora Maribel Rodríguez Alvarado. Ella es psicóloga escolar. Y es una pregunta que es quisquillosa, controversial, porque parte de la premisa es que el aprendizaje vicario es una de las formas en que nuestros niños y adolescentes aprenden. Y la música es un medio de comunicar y promover el aprendizaje. Pero entiende que hay canciones donde la letra tiene un contenido sexual explícito que denigra a la mujer, uno, y también promueve la violencia. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría recomendar usted? No sé si llegar al punto, porque aquí se planteó en una ocasión, recuerdo la senadora Belda González, de prohibir, pero no necesariamente eso fue aceptado. Ahí hay un tema, hay una línea fina, ¿verdad? Pero primero, yo creo que hay una responsabilidad compartida de los padres, de la familia, en proteger a sus niños y educarlos, y a la misma vez el gobierno de evitar la exposición a ciertas situaciones. Y de los artistas también. Y los artistas tienen una responsabilidad, sin duda alguna. Ahora bien, donde sí el gobierno yo creo que tiene que entrar, y en la plataforma que nosotros estamos trabajando lo tenemos claro, y va a lo que me mencionaste ahorita, Felipe, es la educación y la intervención temprana. Sí. Es fundamental. Intervenir o educar a niños entre 0 y 5 años le define su futuro. Antes de los 8 años, casi el 90% del cerebro se desarrolla en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, es fundamental que nosotros, como gobierno, sí tengamos un sistema, y lo vamos a trabajar como parte de nuestros esfuerzos de la plataforma de educación temprana para nuestros menores. Hay un elemento adicional que tenemos que incluir, y también es parte importante de lo que estamos trabajando, es la educación parental. Hay lugares en el mundo donde se requiere ese proceso de educación a los padres de cómo relacionarse con sus hijos, de cómo afrontar la paternidad y la maternidad. Yo creo que eso sería excelente. Hay que hacerlo. Es una herramienta que de verdad no tenemos. Hay que hacerlo porque no podemos depender de la educación de nuestros hijos de factores externos. Muchas veces son difíciles de controlar, pero el factor interno, dentro del hogar, dentro de la escuela, con los profesionales que conocen de la materia, tiene que incluir un elemento importantísimo de la educación temprana y de la intervención temprana. En ese proceso tú identificas si el niño o la niña tiene algún problema de aprendizaje. Tú identificas si hay un factor de riesgo en su casa, que puede ser incluso una situación de maltrato. Identificas situaciones que tal vez si no lo haces, cuando lo logras identificar años después, ya es muy tarde y hay un daño muy grande. Es un ejercicio claramente de prevención. No, y es un ejercicio de prevención y de sensibilidad con una población que está indefensa y que a veces el Estado es quien lo puede ver, por ejemplo, en el salón de clases, porque tiene más tiempo para hacer. No lo ha mencionado, pero también el nivel de pobreza que afecta el 52% de los niños. Pero eso sería otro tema. La desigualdad social es uno de los factores. Sí, eso es. Aquí vamos de inmediato a compartir la siguiente pregunta, esta vez hecha por la doctora Bernice Hernández, psicóloga. La pregunta es, muchas veces señalan a los agresores, ¿verdad?, por las faltas y por sus crímenes, pero hay que saber que estas conductas vienen precisamente de problemas anteriores, probablemente en su infancia, y que ya han llegado a ser una conducta, ¿verdad?, que no es saludable, una conducta de salud que no es saludable. ¿Qué ustedes proponen con respecto al tema de recuperación o rehabilitación de este victimario? Bueno, yo creo que un área donde nosotros estamos como país fallando grandemente es precisamente en el tema de la rehabilitación. Sin entrar todavía en el tema de violencia, aquí hay un derecho constitucional a una rehabilitación, pero el Estado falla grandemente en hacerlo, y eso es una realidad.
Cuando mencionas la palabra victimario, yo creo que inevitablemente tenemos que entrar en el tema de violencia de género. Nos falta mucho por avanzar ahí. Yo creo que más allá de lo que se ha fallado en la atención y en la protección de las víctimas, en la educación de nuestra ciudadanía en valores, en equidad, ¿verdad? Nuestro sistema escolar para evitar a largo plazo tener la ola de violencia que tenemos. ¿Dónde comenzamos si hay muchas personas que se resisten a ese tipo de educación en las escuelas? Yo creo que es un tema de educación también para el país. Yo no voy a ponerle una etiqueta, el nombre que le quieran poner, pero definitivamente necesitamos como país entender que tenemos que educar en respeto, en equidad, en relaciones humanas, en civismo a nuestros niños. Ahora bien, tenemos que trabajar con el victimario también. Aquí, cuando hay casos de violencia de género, el Estado falla grandemente en asegurarse que ese victimario se reeduque. Aquí se dan sentencias en los tribunales muchas veces donde se imponen programas de desvío que no sabemos si se cumplen, que no sabemos si cumplen con los procesos adecuados para que ese victimario tenga la oportunidad de rehabilitarse, ¿verdad? Algunas veces estamos hablando de victimarios todavía de delitos menos graves quizás, o de conductas que inician, ¿no? Claro, que todavía habría un tiempo para atender a esa persona. Así que hay que creer en la rehabilitación, pero hay que darle las herramientas para que se rehabiliten. Y en el tema de violencia de género, por supuesto, hay que proteger a la víctima, hay que darle las herramientas para que salga del ciclo, hay que educar a nuestra población para erradicar esas conductas y hay que tratar y hay que atender al victimario para evitar que sea reincidente y que volvamos a tenerlo en nuestro sistema y que hayan tragedias en el futuro. ¿Y cómo se hace eso que requiere dinero con una junta de supervisión fiscal? No. Hay que trabajar con los recursos que tenemos, Felipe. O sea, Sonó la aquí campana. hay que terminar las excusas, hay que trabajar con lo que tenemos. Muchas gracias a Gracias. Jesús Manuel Jesús Ortiz Manuel. por haber ofrecido su Claro que perspectiva. Bueno, amigos, ahora pasamos con Bianca Sobá. Según un estudio realizado por la Administración de Servicios y Salud Mental y contra la Adicción AMSCA, en el año 2023, el 65% de esta población recibe servicios de salud mental. Entre los hallazgos más significativos, escucha esto, un 15% experimenta estrés y dificultad de control de impulsos, 10% presenta trastornos de ansiedad y 5% trastornos de bipolaridad. Están buenos los datos, ¿verdad? Pues continúa conectado con nosotros en el Town Hall de Salud Mental. Regresamos en breve. Regresamos en esta segunda hora del primer Town Hall de Salud Mental en Puerto Rico. Soy Damaris Suárez, periodista de Radio Isla 1320 y me acompaña esta noche mi querido amigo Felipe Gómez, vicepresidente del Overseas Press Club. Buenas noches. Buenas noches, Damaris, y a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y también nos pueden ver a través de las plataformas digitales de Noti1 630, Metro Puerto Rico, el Overseas Press Club y Es Mental. Así mismo es, Felipe, y agradecemos a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico por unirse a este esfuerzo multimediático y permitirnos realizar el evento en sus facilidades. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar al cuarto candidato, el aspirante del Partido Popular Democrático, Juan Clemente Zaragoza Gómez. Saludos. Saludos, buenas. ¿Cómo está? Vamos. Muy bien, gracias a Dios. Muy buenas noches. Saludos. Bueno, vamos con la primera pregunta. Este es un tema que sabe Hay que usted. recordarle que tiene Dos. 2 minutos para contestar cada una de las preguntas. Muy bien. La primera viene de la doctora Esther Figueroa Ríos, psicóloga. ¿Cuáles propuestas puede presentar para ayudar a padres ancianos que tienen a su cargo hijos con discapacidad severa cuando ya no pueden, precisamente por la dificultad que da los años, cuidar de ellos? Pues mira, lo primero que hay que hacer dentro del gobierno es establecer prioridades, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico está lleno de expresiones de política pública, pero a menos que se establezca una prioridad, esto no percola el sistema. En ese caso, lo que tenemos que hacer es fundamentalmente que el brazo del gobierno, ya sea a través del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, de las entidades sin fines de lucro, pueda entrar al núcleo familiar, ¿verdad? Puede entrar a la familia. El gobierno central, por naturaleza, está distante de la familia, ¿verdad? Sí. De las comunidades. Así que desde el punto de vista operacional, lo que tenemos que hacer es primero llegar a ellos, identificarlos. En eso
para esa gestión yo estoy convencido que la mejor combinación es el municipio, porque los alcaldes conocen la gente que es en el municipio, las personas con algún tipo de discapacidad, conocen los envejecientes y las entidades sin fines de lucro. ¿Entiende que puede haber algún servicio que se le pueda extender a estos jóvenes más allá de cuando terminan su cuarto año o escuela superior? Es que quedan como que totalmente, están invisibilizados y sus padres muchas veces no pueden con la carga. Sí. Nada más uno pensar la angustia que tienen estos padres, ¿verdad? Porque el cuidado está concentrado en la escuela. Sí. Una vez salen de la escuela, pues estos niños están desatendidos. Y nada más pensar en la angustia que tienen los padres cuando van envejeciendo, ¿verdad? Y piensan que va a ser de sus hijos. Pues el gobierno tiene que enfocarse en darle continuidad a esa atención que le dio durante la escuela, convertir a estos jóvenes, en la medida posible, en que sean autosuficientes, que puedan tener algún tipo de trabajo y eventualmente también asegurarnos que en la ausencia de los padres y en la vejez de estos jóvenes o de estas personas, pues tengamos, ¿verdad?, la capacidad para establecer algún tipo de vivienda y acomodo. De nuevo, yo me pongo en la posición de estos padres y es angustioso uno pensar qué va a pasar con estos niños. Ahora vamos a tener la oportunidad de hacer la pregunta que formula la doctora Malvaliz Santana Carrasquillo. Ella es experta en niños y en adolescentes. Y pregunta la doctora, ante la alta incidencia de criminalidad, ¿cuál sería la propuesta a nivel de prevención? Y si la persona llegara a ser convicto, ¿cuál sería la propuesta para crear programas de rehabilitación para evitar reincidir? Bueno, primero hay una fórmula que no falla, ¿verdad? Pobreza y desigualdad es igual a criminalidad. Esa fórmula es tan válida como la ley de gravedad de Newton. Pobreza y desigualdad siempre es igual a criminalidad. Así que primero tenemos que atender nuestro sistema educativo, ¿verdad? Pero más allá de la escuela, de la educación tradicional que hay en las escuelas, hay que fortalecer también la presencia de los psicólogos escolares, ¿verdad? Yo estoy consciente de la problemática que hay con los psicólogos escolares en cuanto a las plazas que están vacantes, en cuanto a la carga de trabajo que tienen. La dificultad de reclutamiento. La dificultad de reclutamiento porque no se puede tapar el cielo con la mano, ¿verdad? El Departamento de Educación no es el mejor que paga. Y para muchos de nuestros psicólogos en Puerto Rico es mejor negocio, por decirlo así, estar en la calle que estar en el Departamento de Educación. Pero tiene que ser un enfoque, como decía en la pregunta anterior, que lleguemos a la casa, ¿verdad? Que lleguemos a ese ámbito familiar. Y yo percibo la escuela con un enfoque comunitario, ¿verdad? Donde podamos tener una presencia, donde se matricule la comunidad y se matricule la familia en la escuela, ¿verdad? Para que la escuela y los maestros tengan una idea más clara de ese entorno familiar donde se da la educación. Además de eso, pues a mí me gusta la idea de que existía bajo el Plan Arbona, que eran los consejos de salud mental comunitarios, que estaban en todos los CDTs a través de la isla, que eran, el Plan Arbona era un sistema de salud primario, que era más proactivo y menos reactivo. O sea, tenemos que penetrar la coraza de la casa, de la familia. La siguiente pregunta viene de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. ¿Cuál es su postura ante la integración de la educación con perspectiva de género y de apoyarlo? ¿Cómo contribuiría este enfoque al desarrollo integral y la diversidad de la niñez y la juventud? ¿Cuál es su postura? Pues mira, todas estas instancias que tenemos de maltrato, de asesinatos entre parejas, son el producto de esta visión o de esta cultura machista que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? De esta cultura que le enseña a los hombres que las mujeres son una propiedad y propiedad al fin, el hombre tiene derechos sobre ellos. Yo promuevo una educación de equidad, que le enseñe equidad a los jóvenes desde temprano, que nadie es propiedad de nadie, que nadie tiene derechos sobre nadie. Y en la medida que podamos hacer eso consistentemente en nuestro sistema público, pues vamos a establecer
las bases para que esos niños, cuando sean jóvenes y sean adultos, tengan una visión diferente, ¿verdad?, del mundo, de la vida, de sus parejas. Yo creo que aquí hay que atender la fiebre, ¿verdad?, que son estas situaciones de violencia que se dan, pero hay que atender la infección. Y esa infección, el mejor sitio para atenderlo es desde la casa y a través de la educación. Hay resistencia de sectores a perspectiva de género, equidad, etcétera. Su postura es que independientemente de esa resistencia, usted se mantendría firme en implantar lo que propone. Sí, ¿tú sabes lo que pasa? Que esto de perspectiva de género, tú pones a 10 personas en un salón y hay 11 definiciones. Vamos a empezar por ahí. O sea, aquí... ¿Usted entiende que podría ser mejor clarificar el alcance de cuál es la propuesta para educar? Por eso a mí cuando me hablan de perspectiva de género, yo prefiero definir el concepto, ¿verdad? Antes de decir abiertamente, yo favorezco la educación con perspectiva de género y dejarlo a que todo el mundo a su interpretación. ¿Y cuál sería la visión mía? ¿Cuál sería es que tenemos que establecer un sistema educativo y un currículo educativo que enseñe equidad, ¿verdad? Que aquí, de nuevo, los hombres no poseen un derecho sobre la mujer no es una propiedad, que enseñe la igualdad entre ellos, la igualdad de roles, que una mujer puede ser ebanista, que un hombre puede lavar platos, o sea, que aquí no hay roles definidos en la sociedad, que eso es un acuerdo mutuo entre la pareja. Bueno, vamos a la próxima, sí. No, vamos a otra pregunta. La doctora Bernice Hernández, que es psicóloga, pregunta, con la premisa de, sabemos que el servicio de salud mental en Puerto Rico es uno que preocupa y que está deteriorado. Vemos la falta de importancia y prioridad a las comunidades teniendo resultados alarmantes, como por ejemplo que haya una alta tasa de suicidios, desde menores de edad hasta adultos mayores. Falta de seguimientos recurrentes, hospitales no están aptos para recibir a los pacientes ni parcialmente ni de manera prolongada, por ejemplo. De salir electo en las elecciones generales, ¿cómo usted mejoraría la prestación de servicios de salud mental en general para la población? Mira, hace unos días estaba leyendo un focus group de un estudio que se hizo y una de las personas describía estos servicios como inaccesibles, poco personalizados y automatizados. A mí me pareció interesante esos tres adjetivos que describen la situación de los servicios de salud. AMSCA sacó un estudio, una evaluación del sistema de salud mental, que como todos sabemos, aquí hay 4 aseguradoras que manejan el plan vital. De esas 4, originalmente las 4 escogieron al mismo proveedor de salud mental, ahora mismo solamente 3 siguen con ese proveedor. Y en ese survey que hizo AMSCA, evalúa a esta entidad, ¿verdad? La entidad sale bastante mal parada como proveedora de servicios. También se resalta en el estudio la escasez de psicólogos, que aquí hay 32 pueblos, especialmente en el área este y central, que no hay psiquiatras. Wow. O sea, una condición terrible. Pero lo más interesante del survey y del documento de AMSCA es que, a pesar de todas esas cosas, termina diciendo, no recomendamos que se le cancele el contrato a esta entidad. Es como estas novelas que tienen un final inesperado. ¿Te lo cancelaría? Me dices todo esto. Y no se va a cancelar. No, y entonces para completar, el survey era como si se estuviera haciéndole preguntas desde el punto de vista de una compañía de teléfono. ¿Usted está satisfecho con la velocidad que le contestaron la llamada? ¿Usted está satisfecho con la velocidad que lo atendieron? ¿Con el tiempo que se tomó en hacerle una receta? Digo, pero esto es una evaluación de una compañía de teléfono, porque lo que me parece interesante es que en ese survey faltó, o sea, aquí no estamos arreglando un teléfono ni un carro, aquí estamos dándole servicios a unos pacientes que requieren una continuidad de tratamiento. Y nunca se evalúa, ¿verdad?, la eficiencia y la eficacia de ese tratamiento, cómo ese paciente ha ido progresando. ¿Modificaría usted la estructura de AMSCA en este caso? Sí. Pero ¿cuán viable es eso a la luz de los problemas que ha dado hasta ahora la agencia? ¿Qué cosas harían falta? Bueno, en AMSCA lo primero que hay que hacer es despolitizarlo, ¿verdad? Y segundo, tiene que bajar desde Fortaleza el mensaje de que la salud mental es una prioridad en nuestra administración. Bien. Muchas gracias a Juan Zaragoza Gómez por haber ofrecido su perspectiva
de cómo atendería el problema de salud mental en Puerto Rico. Muchas gracias. Y habiendo escuchado a Juan Zaragoza, llama la atención el hecho de que los candidatos han mencionado la necesidad de que el gobierno llegue directamente. Y yo creo que eso es un buen reconocimiento. Y es importante porque es una necesidad de que hay que buscar puentes para trabajar el asunto de la salud mental. Y yo creo que en este momento es el momento idóneo para presentar a nuestro último aspirante de la noche en este Town Hall de salud mental, Felipe, y es el aspirante a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, el licenciado Juan Dalmau. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Felipe. Bueno, tiene 2 minutos para contestar las preguntas que le vamos a hacer a continuación. La primera es de la doctora Sayana Figueroa, psicóloga consejera. Ella indica que, según las estadísticas, todas las mujeres son las que sufren más la crisis de salud mental en Puerto Rico. Señala que la estructura de su partido fue criticada por el manejo de casos de acoso sexual o laboral a mujeres y hasta públicamente se planteó la existencia de un canal de comunicación denominado chat falocrático. Pregunta ella, ¿cómo se desharía de las raíces patriarcales en la estructura del partido para atender con seriedad el problema de violencia contra la mujer en caso de asumir la gobernación? Bueno, en primer lugar, el tema del patriarcado es un tema estructural, social en Puerto Rico. Por lo tanto, hay que, primero, educar con respecto a lo que es perspectiva de género, y eso es parte del compromiso que tiene el Partido Independentista en su programa de gobierno. En segundo lugar, el que los fiscales y jueces que atienden los temas de agresión con respecto a la violencia de género, que sean personas especializadas. Cuando tú planteas la pregunta, ¿verdad?, de la doctora, en el caso del Partido Independentista, cuando enfrentó un señalamiento con respecto a lo que era un chat que no tiene nada que ver con el liderato del partido y no tiene que ver nada con personas, yo no estaba involucrado en eso, pero sin embargo se investigó. Se le entregó toda la información a la oficina de la Procuradora de la Mujer y la Procuradora de la Mujer investigó toda la evidencia y no hubo un señalamiento con respecto a que no habían 2 protocolos. Así que aprendimos del proceso, ¿verdad? No solamente aprobamos los 2 protocolos, pero aprobamos un protocolo adicional, que es el único partido político, el PIB, que tiene un protocolo con respecto a lo que es el establecer a lo interno del partido, en lo que son las interacciones entre las mujeres y los hombres, incluso la comunidad LGBTQ+, que puedan tener la seguridad de que hay un ambiente adecuado con respecto al comportamiento en esas ¿Entiende, dinámicas? por ejemplo, que en ese caso todavía en pleno siglo XXI hay que dar continuidad para que en la cotidianeidad las cosas fluyan como debe ser, con respeto a la mujer y en perspectiva de género? Así es. Mira, una de las cosas que yo he planteado es que cuando se dice que la violencia es violencia igual con los hombres que con las mujeres, eso no es verdad. A las mujeres las están violentando por ser mujeres. Y tenemos que comprender eso porque es una cultura patriarcal. Por eso yo establezco que hay una cultura estructural en términos de Puerto Rico que hay que transformar en la educación, transformar en lo que son los fiscales, los jueces, los que manejan estos casos, la policía de Puerto Rico, las agencias de gobierno, de manera que se pueda entender que eso es un caso muy particular. Vamos con la segunda pregunta, Dalmau, y esta vez la formula la doctora Malvaliz Santana Carrasquillo. Ella es experta en niños y adolescentes. Y pregunta a la doctora, ¿cuáles son sus propuestas para atender la escasez de establecimientos de cuidado prolongado para envejecientes y o pacientes de salud mental en la tercera edad? Y me parece muy pertinente porque yo escuchaba esta misma tarde algo parecido con respecto a una experiencia y había que esperar un tiempo razonable y con una cantidad de dinero mensual terrible, muy caro. Mira, hay fondos federales que se asignan para lo que son centros de cuidados para personas de adultos mayores. Lo que tiene que ver con los cuidadores o cuidadoras de adultos mayores también. Nosotros tenemos que comprender, en términos de política pública, Damaris, que en Puerto Rico, demográficamente, tenemos más adultos mayores hoy día que jóvenes. Y por lo tanto, tenemos que establecer una política pública a base no de 1 año, 2 años,
a base de 15, 20 años, en donde nosotros tenemos que dar los servicios esenciales para las personas de edad avanzada. Muchas de esas personas que son adultos mayores son personas que han sido abandonadas. Sus hijos, sus hijas, sus nietos y nietas se han ido de Puerto Rico, los han dejado solos. Por lo tanto, la asistencia del Estado es fundamental. Y en el tema particular de lo que es la salud mental, que lo preguntas como parte de la premisa, es esencial que le demos las herramientas de los cuidados necesarios para que esas personas puedan tener la asistencia necesaria con respecto a su salud mental. Y para eso es importante que transformemos la forma en cómo los planes médicos manejan los temas de salud en Puerto Rico. Aquí hay una tiranía de los planes médicos con respecto a la salud mental, a la salud en general. Yo lo que creo es un plan de salud universal en donde podamos sacar del medio a las aseguradoras privadas que tienen esa tiranía y ese control de los fondos públicos, de lo que son las aportaciones federales, las aportaciones estatales, las aportaciones de los patronos, y que podamos continuar con una política pública que responda a la salud de Puerto Rico, no a las aseguradoras. Aquí también hay otro problema, y es que es una multiplicidad de factores donde el gobierno, que está gobernado por una Junta de Control Fiscal, está supeditado a que esa Junta de Control Fiscal no ve eso como un servicio esencial, como un servicio básico. La salud mental, y lo que no es una cosa tangible, no es importante. ¿Cómo balancear o cómo imponerse sobre lo que son las prioridades de la Junta de Control Fiscal? Yo no soy abogado de la Junta de Control Fiscal. Como gobernador, yo voy a ser defensor del pueblo de Puerto Rico, y por lo tanto, si la Junta de Control Fiscal tiene su agenda con respecto a proteger las aseguradoras privadas, problema de la Junta de Control Fiscal, yo me voy a enfrentar a ellos, y me voy a enfrentar a ellos políticamente, en términos de que el Congreso tenga que responder con respecto a las obligaciones con Puerto Rico. La próxima pregunta es de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. ¿Cómo se podría implantar programas de prevención en las escuelas para evitar mayores factores de riesgo, como por ejemplo la deserción escolar, pobre desarrollo de carreras profesionales, incluso la entrada en el negocio del narcotráfico? ¿Qué propone usted? Mira, cuando yo fui senador el cuatrienio pasado, yo presenté legislación para que se ampliara el concepto de psicólogos en las escuelas. Ahora mismo el concepto que existe es psicólogo escolar, y para eso tienes que tener unas cualificaciones muy precisas. Para que haya psicólogos en las escuelas, para poder identificar lo que puede ser rezago académico, lo que puede ser problemas de aptitud en términos de los estudiantes, hace falta ampliar ese concepto para darles apoyo. Igualmente a los trabajadores sociales. Actualmente, como opera el tema de los psicólogos en las escuelas, es que son rotaciones que se hacen por empresas privadas que no impactan la comunidad, no conocen la comunidad escolar, no conocen a los estudiantes. ¿Cómo se podría hacer algo que sea distinto y que funcione? Pues, por ejemplo, si se amplía ese concepto de psicólogos en las escuelas, todo el que sea psicólogo puede dar servicios en las escuelas, igualmente fortalecer lo que son los trabajadores sociales. Ahora, Felipe, en la pregunta que tú me haces también es necesario complementarla con ampliar el currículo escolar y actualizarlo a tercera década del siglo XXI. El problema es que actualmente el currículo escolar responde a los exámenes de lo que son las pruebas meta o lo que son las pruebas de ciencia, matemática, inglés, español. Yo quiero que los estudiantes sientan espacio en las escuelas, si es teatro, si es deporte, si es artes industriales. Todo eso se ha ido desmantelando, Felipe, y por lo tanto es importante que los estudiantes encuentren su espacio. Si no son buenos en matemáticas, si no son buenos en inglés, si no son buenos en español, pueden ser buenos en teatro, pueden ser buenos en ciencia, en tecnología, claro. Desarrollar sus destrezas al máximo de sus capacidades con respecto a que los estudiantes se sientan que la escuela es su lugar, no la calle, porque eso lleva al comportamiento antisocial. Nos damos cuenta, quizás ustedes también se preguntarán, la escuela, estudiantes, las ramificaciones que tiene el problema de salud mental, porque uno pensaría pues, que tiene que ver con pues, la depresión, la ansiedad, etcétera, pero la raíz viene de muchas áreas, la pobreza, el asunto de la educación. Ya para culminar, ¿cambiaría la percepción del gobierno como tal de que es un problema que aunque no se puede tocar, sí se debe atender?
El tema de la salud De la mental en salud, Puerto sí. Rico es el tema que se ha barrido debajo de la alfombra porque nadie lo quiere tocar. Es un tema fundamental porque de ahí hay otras ramificaciones en donde tiene que ver con el comportamiento antisocial, tiene que ver con la drogodependencia, tiene que ver con el alcoholismo, tiene que ver con tantas otras conductas que le hacen daño al pueblo de Puerto Rico y por lo tanto tiene que ser una prioridad de política pública. Licenciado, vamos con la última pregunta que la formula la doctora Nina Martínez. Ella es catedrática asociada de la Universidad de Albizu. Ella plantea que en la plataforma de gobierno del Partido Independentista la salud mental aparece prácticamente al final. Hablan de comunidades y ambientes de trabajo saludables, pero ¿cómo ustedes pretenden lograr esto si no ofrecen propuestas de cómo trabajarán la salud mental como una prioridad? Y parece que ven el problema como uno meramente médico. Ahora formulo la pregunta: ¿cómo el PIB trabajará la salud mental integrando a otros profesionales de la salud mental? Por ejemplo, psicólogos, trabajadores sociales, consejeros profesionales, entre otros. Mira, en primer lugar, en estos momentos, hace 2 meses yo hice un anuncio donde tengo un comité de trabajo para el programa de gobierno del Partido Independentista Puertorriqueño y quien está a cargo del elemento que tiene que ver con salud mental y con lo que tiene que ver con desarrollo social es la doctora Irma Serrano. Okay. Ella está coordinando ese esfuerzo. Ahora bien, cuando se hace referencia con respecto al programa de gobierno anterior, tienen que verlo como una forma interseccional. No hay un solo capítulo sobre el tema de salud mental. La salud mental tiene que ver con el desarrollo de los jóvenes, tiene que ver con el desarrollo de los adultos mayores, tiene que ver con el tema de desarrollo económico, tiene que ver con otros temas. Así que cuando uno ve los distintos capítulos, va a ver que se atiende el tema de la salud mental porque es un tema fundamental. Muchas gracias por haber ¿Cómo no, participado y ofrecernos su perspectiva. Bueno, amigos, ahora seguimos con Bianca Sobá. Continúa en este encuentro histórico en Puerto Rico, el primer Town Hall de salud mental. Estamos de vuelta al primer Town Hall de salud mental en Puerto Rico. Mi nombre es Ayola Virella, soy editora en jefe del periódico Metro y me acompaña para este segmento final el colega Felipe Gómez Martínez, vicepresidente del Overseas Press Club de Puerto Rico, y la colega Omaya Sosa Pascual, directora y periodista de Es Mental. Recuerden, nos pueden escuchar por Radio Isla 1320 y ver en las plataformas digitales de Radio Isla, Metro Puerto Rico, Noti1, Es Mental y el Overseas Press Club. Importante, comparta este live. Ya se encuentran con nosotros 3 expertas en salud mental, que por cierto, realizaron algunas de las preguntas a los aspirantes a la gobernación. Le damos la bienvenida a la doctora Nina Martínez, psicóloga consejera, a la doctora Sayana Figueroa, psicóloga consejera, y a la doctora Berenice Hernández, psicóloga clínica. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. También este segmento lo que queremos es ir sobre lo que ya dijeron los aspirantes a la gobernación. Es la primera vez que tenemos a los aspirantes hablando de salud mental. Y quisiera sus impresiones como expertas, pero quiero primero comenzar con los colegas. ¿Cómo lo ven ustedes? Felipe estuvo interactuando con ellos. Omaya, tú tienes una revista que precisamente se especializa en salud mental. Yo desde afuera vi que vinieron preparados a dar datos, pero un poco como que me perdía o tenía que pescar las propuestas. ¿Cómo ustedes lo vieron? Y bueno, ustedes que estuvieron ahí para interactuar aquí con las expertas. Bueno, yo lo vi desde arena, vi a Felipe también interactuando muy bien. Me dio mucho gusto por lo menos verlos hablando con cierta especificidad de algunas cosas, ¿verdad? Y con datos, como bien dijiste, mostraron algo de conocimiento, ¿verdad? También pues tengo mis impresiones de que faltaban unas propuestas concretas. Quisiera escuchar a las expertas, que son las que realmente saben, pero me faltó cómo van a hacer las cosas y dónde está el dinero, ¿verdad? Sí. Que eso es lo que es importante al final. Desde mi punto de vista, ellos quisieron demostrar que saben algo del tema y para eso era importante como una especie de informe con respecto a problemas de salud mental en la niñez, adultos mayores, la necesidad de la educación. Hubiese querido
primero un reconocimiento como candidatos o aspirantes de que es un problema serio, es una crisis, porque es lo primero que hay que hacer para solucionarlo, reconocer que existe el problema. Y entonces después ir a respuestas, propuestas y soluciones. Creo que todos se manejaron políticamente correctos en cuanto al tema. Esa es mi impresión como periodista, pero entonces vamos a conocer las impresiones de cada una de las expertas aquí, que esas sí que saben qué es lo que se menea la olla, ¿no? Lo que hay dentro de la olla. Doctora Nina Martínez. Bueno, a mí, antes que todo, me place sumamente haber sido invitada para participar aquí, porque el tema de la salud mental para mí es algo, bueno, es lo que hago todos los días. Sé que hay una crisis de salud mental y definitivamente el que por primera vez se tome en cuenta hablar de esto con los candidatos a la gobernación de los diferentes partidos, pues me parece sumamente importante. Yo, a diferencia tal vez de como ustedes lo vieron, ¿verdad? Pienso que sí, definitivamente ellos vinieron algo preparados, ¿verdad? Sobre el tema, pero sí me gustó que de alguna manera unos más que otros priorizaron la salud mental, ¿verdad? Aunque definitivamente necesitan no solamente dar datos, no solamente decir cosas generales de qué van a hacer, sino puntualmente en sus plataformas, ¿verdad? Que obviamente están en proceso de, pues, dar datos concretos de cómo van a llevar a cabo esas diferentes propuestas que mencionaron aquí. Así que creo que de alguna manera, pues hay mucho trabajo que tienen que hacer, ¿verdad? Pero sí me da gusto escuchar que por lo menos le están dando una prioridad. Muchos de ellos hablaban de llegar a la gente. Eso me llamó la atención. Y cuando, por ejemplo, Maya, cubrimos el huracán María, las muertes, faltaba después que llegaran a las comunidades. Y eso es salud tal vez física. En salud mental debe ser mucho más crítico. Es importante eso de que se reconozca que hay que llegar a la comunidad y cómo se hace. Sí, yo iba a traer esa perspectiva que casi todos coincidieron en llegar a la comunidad. Yo creo que es importante que se vea también la salud mental, no solamente dentro de lo que son las instituciones, ¿verdad? Y dentro de lo que a lo mejor nosotros como psicólogas profesionales pensamos que la psicología se encuentra dentro de una oficina entre cuatro paredes, un escritorio, un mueble, ¿verdad? Una terapia en la oficina, sino que hay que ir a las comunidades a poder conocer cuáles son las situaciones. Y yo creo que desde que Puerto Rico ha pasado, como bien mencionas, desde el huracán María para acá, los terremotos y demás, hemos cambiado la forma en cómo se está llevando a cabo los servicios de salud mental. ¿Por qué? Porque muchas personas no tienen accesibilidad y los servicios no son equitativos para todos, porque la salud mental a lo mejor que tienen las personas acá en el área metropolitana no es la misma que tienen en el centro de la isla. Así que esa perspectiva de que se integre la comunidad, de que sea algo interagencial, que fue lo que pude escuchar por parte de todos, creo que es algo que se tiene que implementar y tiene que tener una estructura porque se escucha bonito, ¿verdad? Pero es cuál va a ser la estructura que ellos van a tener para que eso sí se pueda llevar a cabo y que quizás entonces se descentralice dentro de lo que son, que también hablaron las agencias aseguradoras, los planes médicos y demás. ¿Cómo va a ser esa nueva psicología, esa nueva visión de salud mental para las comunidades? Fíjate, a eso mismo quería ir, ¿verdad? El cómo, para tú llegar a la comunidad y hacer lo que le llaman pues outreach, se requiere mucho personal capacitado, mucho dinero para pagar ese personal capacitado y una estructura como usted bien dice. O sea, no es tan, se escucha bonito, pero no es tan sencillo como decir voy a llegar a la comunidad. Y pienso pues que ahí, ¿verdad? Ustedes que conocen el problema de escasez de psiquiatras, de escasez de psicólogos, de niños y adolescentes, ni se diga lo que hay, son 25 psiquiatras. Eso a mí, no sé, ¿verdad? Me gustaría escuchar también quizás a la doctora Hernández, cómo no entrar en lo específico de la crisis tan grande que hay con tanto crecimiento en el término de los casos, pero tanta escasez de profesionales de que están saliendo a la calle formados
¿cómo vamos a financiar esos profesionales? ¿Cómo van a llegar a esas comunidades? No sé, como que, qué chévere, pero ¿cómo, doctora Hernández? Sí, lo que estamos viendo básicamente, según ¿verdad? Las plataformas y lo que explicaron los precandidatos a la gobernación, es que sí puede haber un interés genuino, vamos a ponerlo, de parte de ellos, ¿verdad? Ese servicio, como dice Sayana, a ir a las comunidades, ya la psicología se está formando un poquito más allá, a ver las necesidades particulares dirigidas a X comunidad o a X persona. Y adicional a eso, lo que son los profesionales dentro de la salud mental, que sabemos que no damos abasto, ¿verdad? Y lamentablemente ahora, cuando van a coordinar alguna cita, pues las citas son 3, 4, 5, 6 meses y tenemos una persona que posiblemente tenemos que canalizar una crisis en el momento. ¿Cómo vamos a esperar a que en 6 meses a ver cómo nosotros podemos solucionar la crisis que tiene esta persona, ¿verdad? En la población en general. Adicional a eso también el que ellos planteen sí ese interés como les menciono, pero entonces ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a aumentar los servicios? ¿Cómo los servicios van a ser más accesibles a esa comunidad que ellos quieren impactar? Adicional a eso, el tema de la prevención, porque sí queremos atacar la salud mental, sí queremos trabajar con ella para que haya una disminución y que se otorgue el servicio, pero si nosotros prevenimos a que la persona agrave su salud mental, podemos entonces, valga la redundancia, prevenir muchas otras conductas, situaciones, necesidades que se pueden presentar a cuando se agrava alguna condición o diagnóstico. A mí me llama la atención que no solamente estos aspirantes, sino anteriores candidatos, no tienen la perspectiva de el costo económico que tiene para el país no atender el problema como se supone, ¿verdad? Y en cierta manera, bueno, estamos ahora en un nuevo ciclo. Yo quisiera escuchar de ustedes, sabemos que el problema es grave, ¿cuál es la hoja de ruta en este caso que ustedes identifican para enfrentar el problema o comenzar a mitigarlo o a evitar que se agrave? Debería un gobierno hacer esto y por ahí entonces coger impulso. Cualquiera. Pues yo creo que también no podemos dejarlo todo al gobierno, ¿verdad? Algunos de ellos mencionaron que tiene que haber un trabajo interactivo, no solamente entre agencias, ¿verdad? Porque esa es una realidad. O sea, aquí hay muchas iniciativas dentro de las agencias y fuera de las agencias, pero donde no hay una integración de lo que se está haciendo. Y en adición a eso, pues entiendo que no solamente es el gobierno, es la comunidad, es como alguno de ellos mencionó, son los padres que también tienen que ser responsables y es la comunidad completa. Así que yo creo que cualquiera ¿verdad? Y creo que esto es el comienzo de una conversación de país que tiene que continuar, donde en las plataformas de los diferentes partidos se esboce un plan para que sea no solamente el gobierno, sino también estos grupos y las sin fines de lucro, las comunidades de fe y cualquier otra, ¿verdad? Cualquier otra grupo que pueda aportar a que esto se lleve a cabo, porque no nos podemos enfocar solamente en el gobierno. Así que creo que hay que trabajar mucho ahí. Ahora que usted menciona eso, uno de los candidatos, me parece que fue Jesús Manuel Ortiz, trajo el tema de la educación parental. Lo hemos discutido, he estado en paneles donde se ha discutido, ¿no? Papá y mamá tal vez vienen también de un hogar que tuvo unos issues, viene de una comunidad con unos problemas, nadie nos enseña a ser papá y mamá, a identificar señales de riesgo. ¿Cómo implementar un proyecto de educación parental? Volvemos otra vez al tema de la comunidad, al outreach. ¿Cómo ustedes ven eso en la práctica? Primero, antes de implementar un proyecto X, y en este caso a nivel parental, nosotros tenemos que hacer un estudio sociodemográfico, verificar cuál es la necesidad específica que yo quiero trabajar y crear entonces un nivel de accionar bien proactivo. Y eso viene a la mano a la pregunta que hizo Felipe sobre el nivel económico. Yo tengo que invertir. Yo tengo que invertir en mi pueblo. El gobierno tiene que invertir en los servicios de calidad.
no tan solo pensar en la cantidad. Y eso también se basa y nos incluye a nosotros los profesionales de cómo también nosotros podemos realizar o que nos paguen lo que nosotros merecemos como profesionales para dar un servicio también de calidad. Así que todo va de la mano. Yo no puedo decir que voy a hacer un proyecto de parentalidad si no hago un estudio sobre las necesidades específicas que yo voy a trabajar y que yo voy a atacar bajo mi gobierno y mi plataforma. Me pareció, fíjate, que el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, el doctor Córdoba Iturregui, por lo menos trajo eso bastante claro como una propuesta, ¿no? De la necesidad de ir a identificar primero los problemas. Antes de quizás estar dando palos a ciegas, de estar diciendo voy a hacer este proyecto por acá, este proyecto por el otro lado, porque como usted dice, doctora Martínez, sí deben estar todos, ¿verdad?, los jugadores integrados, pero tiene que haber algún tipo de capitán de barco, y entonces el gobierno, aunque no es responsable por todo, ciertamente tiene una enorme responsabilidad presupuestaria. Claro. Presupuestaria es la que tiene el dinero para asignar tanto para, ¿verdad?, gran cantidad de servicios, no para toda la población, pero los servicios mayormente para indigentes y los terciarios que no los hay de otra forma, solamente por parte del gobierno, pero también la fiscalización a los planes médicos y a los pagos privados. Así que realmente como, no sé, hablaron de AMSCA, eso me llamó la atención, de la necesidad de reformar AMSCA. ¿Qué piensan ustedes tres de ese planteamiento que trajeron, por lo menos, me parece que fue Juan Zaragoza, lo trajo el propio Javier Jiménez? Jesús Manuel, me parece, y Juan Dalmau también lo trajo. 4 de los aspirantes trajeron esa necesidad. ¿Ustedes que están en la calle lo ven de la misma forma? Yo pienso antes de que entremos en AMSCA, ¿verdad? Yo creo que también hay que pensar un poco fuera de la caja, ¿verdad? Porque aunque es muy cierto lo que dice la doctora Hernández, pero también hay muchas cosas que se pueden hacer que implicarían, como por ejemplo en Puerto Rico no hay tanto una cultura de voluntariado, por ejemplo, que implica entonces que pudiera, ¿verdad?, hacerse un ejército un ejército de voluntarios que pudieran trabajar, ¿verdad?, en ese tipo de censo, vamos a decir, un tipo de censo a nivel de país. Correcto. Pero en términos de AMSCA le dejo a la doctora Figueroa para que yo creo diga lo que piensa. Que ha cambiado, ¿verdad? Cuando se formó AMSCA, que no recuerdo en cuál administración fue, ¿verdad?, pasada, son unos añitos atrás. Van varias décadas. Sí, van varias. Pues tenía una visión, pero eso ha ido cambiando. Y entonces yo creo que no está claro realmente ahora mismo, ¿verdad?, cuál es la función que tiene, cuál es el objetivo principal de AMSCA, como que todo se ha ido fragmentando. Y pues también porque han traído otras reformas de salud con relación a lo que es el cuidado dirigido, y entonces ahí entran lo que son las privatizadoras y demás. Y eso quizás ha desorganizado esa estructura, ¿verdad?, de esta agencia de gobierno, que tiene que nuevamente, como bien mencionaron ellos, volver nuevamente entonces a reestructurar entonces lo que sería AMSCA y qué estaría haciendo AMSCA, fiscalizando, estaría entonces trabajando con los fondos que se necesitan para que entonces tanto las organizaciones sin fines de lucro como otras organizaciones también de bases de fe que puedan obtener, ¿verdad?, quizás fondos a través de ellos, que sea como esa agencia que facilita entonces que las comunidades también entonces ayuden a resolver el problema, a resolverlo no, sino a tratarlo, porque se habla de prevención, ¿verdad? Y a lo mejor sí, yo creo que AMSCA también está haciendo un trabajo preventivo, pero entonces hay que ver también ese trabajo preventivo, ¿está funcionando? ¿Está siendo útil? Sí. ¿Quién fiscaliza AMSCA? Se supone que nosotros. Hay una junta de gobierno, está el secretario de salud allí. Sí, bueno, se supone. En la práctica. Sí. Y volvemos al punto que la doctora trae. Nos dicen cómo, que todos hablan, la mayoría, ¿no?, de reestructurar AMSCA, pero ¿cómo es que se va a reestructurar AMSCA? A mí me llamó la atención que una de las comunidades que más vulnerable puede estar a temas de discriminación, que redundan entonces en su salud mental, es la comunidad LGBTQI+. Solamente un candidato la mencionó, que fue Juan Dalmau. ¿Qué les parece el que no se traiga en la respuesta a esta comunidad?
a mí me parece que todavía, ¿verdad? No podemos obviar que hay mucho discrimen todavía, hay mucho temor de hablar del tema. Yo pienso que tal vez también es un tema en el cual no solamente los candidatos, o sea, la comunidad en general tiene que educarse porque es un tema puntual, es un tema que en este momento es sumamente importante, ¿verdad? Y me llamó la atención también el hecho de que no fuera mencionado. Así que, ¿verdad? Yo esperaría que producto de esto que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Ellos tomen nota también de cuán importante, ¿verdad? Es esto. Vi y pude dialogar con algunos de ellos que tienen personas dentro del campo de la salud mental, psicólogos, trabajadores sociales, trabajando en sus plataformas actualmente. Así que yo espero, ¿verdad?, que dentro de esas plataformas que anteriormente, y yo me leí todas las plataformas del cuatrenio pasado, y no está mencionado absolutamente nada esas comunidades, así que es importante que sí lo tomen en cuenta y que sí se tomen en cuenta los problemas particulares que tiene esa comunidad y sobre todo la educación que tenemos que hacer. Bueno, y con el tema de la educación con perspectiva de género, muchos educación con equidad, no quería decirlo otra la vez. Palabra, la Juan Dalmau etiqueta. fue el único que dijo, Sí, usó así que ahí vemos varios el temas, nombre. Felipe. Sí, no, que esquivando, era como la papa caliente. La iban subiendo, ¿verdad?, de tono, equidad, educación, pero todos lo mencionaron, por lo menos hasta Javier Jiménez me sorprendió que dijo Fíjate, pues que había que educar con respeto y equidad entre los géneros. Pero hablando de esquivar, y que nos queda bien poquito tiempo, quisiera una impresión de ustedes sobre, hay cosas que se pueden analizar por quienes están y lo que se dice, pero quisiera una impresión de ustedes de quienes no están y lo que no se dice. ¿Qué les parece que no tengamos en este foro a dos de los candidatos que son prácticamente candidatos con grandes posibilidades de triunfo? ¿Qué dice la ausencia de esas personas aquí? Para mí es sumamente lamentable que ellos no hayan utilizado este foro para demostrar que realmente dentro de sus plataformas y de su campaña existe un nivel de importancia en lo que es la salud mental del pueblo que ellos quieren dirigir. Así que el que ellos no estén aquí, sea por X o Y razón, limita el análisis que yo pueda tener como profesional en la salud mental para yo crear un nivel de apertura y dar, ¿verdad?, darle la oportunidad a yo poder entender qué es lo que este posible gobernante, ¿verdad?, o candidato, vamos a decirlo así, quería exponer. Y lamentablemente, pues, no aprovecharon esa oportunidad o ese panel que se le ofreció. Oportunidades perdidas, pero las que no perdieron oportunidades fueron, y les queremos agradecer a ustedes como profesionales, que más allá de sus prácticas, vean también el espacio público como un espacio importante para sanar y atender lo que es la salud mental. Así que muchas gracias. Gracias a los colegas por haber estado con nosotros en esta discusión de país. No sé si tengan alguna impresión final. Es un buen primer paso la discusión del tema como tal, porque es tan amplio que involucra tantos aspectos de nuestras vidas, que quizás muchas personas de los que nos estuvieron escuchando o viendo dirán, ¿pero qué tiene que ver el salón de clases con la salud mental? Todo se relaciona. Y para finalizar, me hubiese gustado escuchar de algunos de esos aspirantes. Yo quisiera ser el gobernador que tomó las decisiones o implantó los programas, que le dio impulso a tratar de solucionar el problema de salud mental en Puerto Rico. Hubiese sido chévere, sí. Y yo por último agrego a los grandes ausentes que, bueno, no solamente hubiese sido bueno escuchar qué iban a proponer, ¿verdad?, particularmente el gobernador Pedro Pierluisi, sino pues es el responsable del estado de situación en este momento y, ¿verdad?, pues no vino aquí a dar explicaciones y eso pues es muy, agrego, lamentable. Bueno, resta camino de aquí a las elecciones, primero vienen las primarias, así que esperamos que este sea una primera conversación, que siga abierto el diálogo. Nuevamente, muchas gracias a todos por participar. Esto fue un junte mediático importante. Queremos agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico por permitirnos realizar este evento en su teatro.
Inmediatamente que les presentamos el concepto del Town Hall de Salud Mental, se unieron a esta iniciativa. Y por supuesto, a Bianca Sobá, quien llegó un día a Metro Puerto Rico con la idea de hacer realidad este proyecto, logrando una alianza mediática sin precedentes. Gracias, Bianca. Ayola, gracias a ti, gracias a Metro, gracias a cada uno de los medios de comunicación que se han unido a esta labor, una labor de corazón, una labor de pueblo, una labor que realmente es para que la gente entienda que tenemos que elevar el tema de la salud mental. Y eso es lo que se ha venido haciendo en este día de hoy. Gracias también a ustedes que están escuchando, que nos están viendo en los diferentes medios de comunicación que están aliados a la Fundación Osorio y Barreto, porque quiere decir que entienden que hay que hacer cambios y hay que hacer cambios ahora. Así mismo es. Les damos las buenas noches. Sigan conectados.